my God, esto va a ser épico, papus. A ver, ¿qué pasó? Al igual que Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco forman parte de mi infancia y de la infancia de muchas personas. Es por eso que hacer una película sobre esta franquicia puede resultar un arma de doble filo, dado que si te sale bien obtienes un peliculón, mucho dinero y mucha gente esperando la próxima película. Pero si te sale mal habrás escupido la infancia de mucha gente, tendrás una mala crítica y de paso elimina la posibilidad de que en un futuro próximo alguien quiera arreglar tu desastre. Y bueno, Saint Seiya, el inicio no solamente fue una mala película, sino que también sentí que jugaron con mis sentimientos en todo momento. Y seguro te estarás preguntando, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó con esta película? Y sobre todo, ¿qué fue lo que hicieron mal? Así que si quieres conocer las respuestas a estas preguntas es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos, el día de hoy hablaremos sobre los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya, el inicio. Es importante recordarte que lo que estás a punto de ver está basado en mi opinión personal e interpretación de esta obra, así que es posible que tú pienses distinto, pero si al final de este video estás de acuerdo con mi punto de vista, no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita o volverte miembro si quieres ser una persona especial y una columna para este canal. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. Tu misión es protegerla. Puedo cuidarme yo sola. ¿Por qué arriesgaría mi vida por proteger a una niña rica? Porque nuestra querida Siena es la reencarnación de la diosa Atena. Papá. ¡Me aburro! Bien, lo primero que tenemos que saber sobre esta película es que es un live action y es ahí donde radica el principal problema, dado que al tratar de adaptar una obra donde los diseños originales de los personajes son tan extravagantes, es muy difícil poder realizar una interpretación donde en el mundo real se mantenga la línea de lo genial, pero que no se pasa la línea de lo ridículo. Sin embargo, esto no es un imposible, dado que el MCU nos ha demostrado que se puede adaptar perfectamente un diseño original, por más extravagante que parezca, conservar la esencia, incluso los colores y al mismo tiempo no se siente la línea de lo ridículo. Y eso es precisamente lo que esperaba ver, porque estamos en el 2023. Pero no, ninguno de los diseños de estas armaduras las sentí ni con la misma esencia ni con la misma importancia que en la obra original. Pero aunque este fue el primer punto donde sentí que jugaron con mis sentimientos, también está otro: el cosmos y los poderes. En los Caballeros del Zodiaco, por lo menos hasta donde yo recuerdo, las técnicas formaban parte indispensable de la trama. Incluso muchas de ellas reflejaban de forma directa la personalidad del caballero que las aplicaba y su armadura. Aquí no vi nada de eso. Es más, me atrevería a decir que existen cosplays mucho mejores que sí transmiten la esencia que esta película no transmitió. Bueno, para ser justos, estos dos puntos que, aunque jugaron con mis sentimientos, no son determinantes para poder reconocer que una obra sea buena o mala. Pero el siguiente punto, sin duda, es determinante para cualquier película. Puedes tener un presupuesto de $1.000 millones, puedes tener los actores más famosos y buenos del mundo, puedes tener toda la tecnología y recursos a la mano, puedes incluso pagar miles de millones en publicidad, pero si no tienes una buena historia, tu película puede estar condenada al fracaso. Son pocos los casos de películas exitosas con historias pobres, pero en la mayoría de los casos se plantean otras estrategias y también van dirigidas a un público mucho más joven, solo que los adultos pueden estar interesados en verla por un tema de nostalgia. Pero esta película tenía una clasificación para mayores de 13 años y yo recuerdo que ya a mis 13 años, aunque seguía sin conocer muchas cosas, solo me llamaba la atención buenas historias, pero aún así esta película tampoco destacó ni sus efectos especiales, ni las peleas, ni las escenificaciones. Supongo que su presupuesto de $60 millones se quedó corto, pero tampoco destacó por su historia, que era lo más importante, cosa que hacía que toda la trama fuera aburrida. Yo fui con mi novia al cine y literalmente se durmió, y no fue precisamente por cansancio. Yo seguía pelando el ojo solo porque tenía la esperanza de que en algún momento la trama se volviera buena. Y es que no te cuento la historia porque realmente no tiene nada destacable, nada.
1 hora y 40 minutos botadas a la basura. Y esta es precisamente la parte que siento más jugó con mis sentimientos. Pues esta película es un live action. Lo único que tenían que hacer era enfocarse en tratar de transmitir el concepto de la obra original. Tratar de adaptar la obra original a una producción cinematográfica. Poder llevar los escenarios de la animación al CGI. Y ya, ¿por qué te arriesgas a cambiar la historia? ¡Te dije que no bailaras! Eso no cambia las cosas. ¡Lo cambia todo! ¿Cómo tú me vas a poner el concepto de los Caballeros del Zodíaco en pleno siglo XXI? No solamente no cuadra, sino que cambias todo. Y yo sé que no sería la primera ni la última película que lo intenta, pero simplemente hay obras que su concepto solamente puede sobrevivir en la época en la cual se inspiraron, y Saint Seiya no fue una obra inspirada en el siglo XXI. Es como si trataras de hacer una película de Troya y la pusieras en un ambiente tipo siglo XXI, o que adaptaras la comiquita de Hércules y la pusieras en un ambiente tipo siglo XXI. Por donde sea que lo veas no va a cuadrar. Es por eso que la película no inspiraba nada emocionante, porque primero tenías que sacar al espectador de su propia realidad para que conceptos como el cosmos, las técnicas y las armaduras cobren valor y sentido dentro de la historia. Y aunque adaptar conceptos así al siglo XXI tampoco es un imposible, dado que existen historias como Dragon Ball que mezcla conceptos futuristas con conceptos viejos. Lo cierto es que esto no funciona igual en todas las franquicias. Además, no entiendo por qué los productores de los live action, en su gran mayoría, piensan que para que su live action pueda funcionar deben cambiar la ambientación de la obra o su historia. ¿Acaso piensan que la gente se aburrirá si ve lo mismo que vio en el anime? Y si esto fuera así, ninguna adaptación al anime fuera exitosa, dado que la mayoría de los animes son adaptaciones inspiradas en los mangas o en novelas escritas. Entre más fiel sea la adaptación a la historia original, será mucho mejor recibida por la audiencia y será más exitosa, porque esto tendría que ser diferente en un live action. Pero no, vamos a cambiar todo, vamos a arruinar toda una historia buena por esto que no sabemos cómo va a funcionar. Súper lógico. Y el último punto que no me voy a quedar sin mencionar: los actores. Entiendo que tenga el cosmo, pero aún no es un caballero. No necesito tu lástima, Nero. ¿Quién es ese? ¿Qué dijo cuando yo dije quién es ese? No te voy a decir que los actores lo hicieron mal, supongo yo que ellos hicieron su trabajo y se adaptaron a su guión. Puedo culpar más al guión que a los mismos actores, pero incluso en las grandes producciones no se selecciona un actor por muy bueno que sea o por mucho recorrido que tenga en cualquier papel. Siempre se buscan audiciones y se selecciona no a la persona más famosa ni a la más guapa, sino a aquella cuya interpretación y físico se adapta más a las características y la esencia del personaje de la obra original. Y es por eso que hoy en día tenemos actores que pareciera que nacieron específicamente para interpretar ese personaje, y es porque realmente le han dado vida a su papel. Pero ninguno de los actores de esta película me inspiró nada. No vi el personaje en ellos en ningún momento. No vi a Seiya, no vi a Athena, no vi a Ikki, no vi a nadie. Los villanos tampoco me inspiraban nada. No tenían ni historia ni propósito, solo eran malos y ya. Porque sí, porque necesitamos un malo. La única que tenía un propósito para sus acciones, resulta que al final se repitió de lo que estaba haciendo, solo para mostrarnos realmente cuál era el supuesto verdadero villano. En fin, toda la película es un despropósito total. Y es así como nuevamente pierdo mis esperanzas de ver adaptaciones en live action que le hagan honor a las obras originales de los animes que marcaron mi infancia. Pero lo más importante, ¿qué piensas tú? ¿Te gustó esta película? ¿La viste? ¿O estás de acuerdo conmigo? Te invito a dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Nuevamente te recuerdo que puedes suscribirte y activar la campanita si deseas seguir viendo videos como este. Mientras tanto te voy a dejar este videito que tengo por aquí y este otro que tengo por acá, para que sigas viendo más de mi contenido. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.